12 y 22 minutos de la mañana, ya saben que nos gusta hablar de salud en Estando Contigo y vamos a hablar de hipertensión pulmonar. Nos acompaña la doctora María Lázaro, ella es cardióloga y responsable de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Universitario de Toledo. ¿Qué tal, doctora Lázaro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Bienvenida. En primer lugar, pues estaría bien saber y conocer qué es exactamente la hipertensión pulmonar, claro. Bueno, la hipertensión pulmonar significa que la presión en las arterias pulmonares está anormalmente elevada. Las arterias pulmonares son las pequeñas ramas que salen de la arteria pulmonar principal, que es la arteria que sale del ventrículo derecho llevando sangre recién oxigenada. Perdón, no. Son las pequeñas arterias pulmonares que se dividen y van a llegar a los alveolos para hacer el intercambio gaseoso. Claro, entonces esas arterias empieza a subir la presión. Se ponen duras, engruesa la pared y se reduce la luz, de forma que la presión dentro de la arteria pulmonar aumenta. Al aumentar esa presión, ¿qué consecuencias puede tener? Pues la consecuencia fundamental es que el ventrículo derecho, que es el que lanza la sangre a la arteria pulmonar principal, que luego se ramifica en todas esas ramas, el ventrículo derecho tiene que soportar un exceso de trabajo, un exceso de poscarga que llamamos. Claro, eso podría afectar a nuestro corazón directamente y podríamos tener una parada cardíaca. No una parada, no llegaría, pero no, insuficiencia cardíaca. Insuficiencia Llega un cardíaca. momento que el ventrículo derecho no puede más y hay insuficiencia cardíaca y muerte. Y muerte. Desde luego. Sí. Estamos hablando de hipertensión pulmonar con esta cardióloga. Es un buen momento por si quieren hacer cualquier tipo de consulta, por supuesto, que se les va a atender y contestar perfectamente. ¿Qué síntomas vamos a tener? El síntoma fundamental es fatiga. Intolerancia al ejercicio. Como es un síntoma muy inespecífico, por desgracia es una enfermedad que tardamos en diagnosticar. Claro, pero es una enfermedad rara. Es una Está considerada enfermedad rara. como una enfermedad rara, porque claro, de primeras no sabes que puedes tenerla. Algo tan sencillo, yo decía cuando comenzábamos el programa, doctora, cuando hacemos ejercicio, esa fatiga que aparece y que no recuperas, ¿no? Sí, lo que pasa es que no cualquier fatiga... No, hombre, por supuesto, si ahora todo el mundo que tenga fatiga va a pensar que tiene hipertensión Claro, pulmonar. No, yo sí, fatiga estoy- ¿Cómo es esa fatiga? ¿Cómo es? La fatiga es un síntoma común a muchas enfermedades cardíacas y respiratorias. Cuando debemos pensar en hipertensión arterial pulmonar es sobre todo en gente joven, especialmente mujeres, que no tienen otras enfermedades asociadas. Ahí sería un lugar donde debemos pensar la enfermedad, y también en poblaciones de riesgo. Poblaciones de riesgo para desarrollar hipertensión pulmonar es, por ejemplo, la esclerosis sistémica o pacientes que hayan tenido una embolia de pulmón. Como es una enfermedad rara, no cualquiera que se fatigue tiene que pensar que tiene hipertensión arterial pulmonar, que es mejor no tenerla. ¿Y por qué las mujeres? Mujeres entre 30 y 50 años. Afecta más a las mujeres que a los ¿Por varones. qué? No se sabe por qué, pero está determinado por el sexo. Las mujeres estamos afectadas con mayor frecuencia, pero la enfermedad en mujeres suele ser menos grave que en varones. O sea, que en varones es mucho hablando más en grave. general, Hablando luego, en por general. supuesto- Claro. Hay tipos, además, de hipertensión pulmonar. Sí, pero claro, es verdad que algo que más o menos no conocemos mucho, hay que preocuparse en jóvenes, pero claro, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Sí, además, como hay varios tipos, en las edades más avanzadas y con problemas de corazón y o pulmón, aparece otro tipo de hipertensión pulmonar, que llamamos grupo 2, la del corazón, y grupo 3, la del pulmón, que son mucho más frecuentes. Por suerte son menos graves que el grupo 1, que es lo que llamamos hipertensión arterial pulmonar, es menos frecuente y sobre todo es importante tratar la enfermedad de base, la enfermedad de corazón o de pulmón que lo ha provocado. Claro, por supuesto, desde luego que sí. Lo más importante al final también es detectarla cuanto antes, Entiendo. ¿verdad? Eso seguro. Doctora, por eso nosotros hoy queríamos dar voz a esta enfermedad que seguramente que ustedes no han escuchado, porque es hipertensión pulmonar. Siempre relacionamos la hipertensión con el corazón. Bueno, esto es que Eso también claro, está totalmente tenemos dos relacionado, partes en el pero que corazón. realmente no sabemos que esa hipertensión, esa subida de la tensión que se mide en nuestras arterias pulmonares puede desencadenar en esta enfermedad. Eso es. Claro, nosotros notamos que estamos más cansados. No quiere decir que todas las personas que se cansen o que tengan fatiga vayan a tener hipertensión, pero que otros síntomas son evidentes de que hay una hipertensión pulmonar en esa persona. Fundamentalmente es la fatiga. Hay otros, la intolerancia al ejercicio. Hay otros síntomas muy específicos como síncope de esfuerzo. A veces tienen afonía porque la arteria pulmonar se dilata, roza el laríngeo, el nervio laríngeo, y podemos tener afonía. Pero eso ya son síntomas muy específicos. Claro.
El problema del diagnóstico precoz de esta enfermedad es que el síntoma, que es la fatiga, es tan inespecífico y es tan común a tantas Que ahí es donde personas. empieza la investigación vuestra. Me imagino que, claro, es que es importante el diagnóstico porque se pueden confundir con muchas cosas. Muchísimas. Supongo. Desde luego que sí. Por ejemplo, ¿con qué diagnósticos se pueden confundir? Bueno, la hipertensión pulmonar en las fases iniciales que solo tenemos intolerancia al esfuerzo es común, esa intolerancia al esfuerzo es común a la anemia, a cualquier cardiopatía, cualquier EPOC, a lo problema mejor, también. respiratorio, El asma, como por el EPOC. ejemplo, se me estaba pasando el asma a mí por la cabeza. También puede ser. ¿Y Es qué- uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos obligación de hacer. Desde luego, ¿y con qué pruebas se identifica? Bueno, pues aquí viene un largo proceso, el diagnóstico diferencial y hacer todas las pruebas. Inicialmente con la clínica del paciente debemos hacer un electrocardiograma, una radiografía, medir la saturación de oxígeno. Estos pacientes suelen estar desaturados y tenemos que medir algunas pruebas analíticas como el NT-proBNP. Y el paso siguiente y fundamental es el ecocardiograma. ¿El ¿En qué? ¿Y qué valor es ese? El NT-proBNP es una molécula que medimos en sangre, nos habla del pronóstico, nos habla de cuánto de enfermo está el corazón. Bueno, y ahora que todos sabemos del oxígeno, desgraciadamente por el COVID, porque se utilizó muchísimo, ¿en qué medida estamos? Cuando ha dicho usted qué medida está más o menos. Es que no es una medida estricta, sino que el paciente se desatura, notamos desaturación. O sea, que está mucho y más baja su saturación, Eso entonces es. Sí, unido, pero no en un número en concreto. unido a todos esos síntomas que han mencionado cuando hacen la analítica y ven que también sale ese valor molecular también alterado, esa fatiga, pues ya podéis concluir que puede haber una hipertensión pulmonar. ¿Y cómo lo tratáis, doctora? Bueno, quiero añadir que aparte de diagnosticar la enfermedad, Sí. hay que ir excluyendo otras enfermedades más comunes. Pueden estar asociadas además también a esta. Además pueden estar asociadas. Y luego de tratamiento, pues existen tratamientos. Por suerte está habiendo muchísima investigación y cada vez tenemos más fármacos que ofrecer a los pacientes, cada vez nuestros pacientes viven más y mejor. Y lo que pasa es que los fármacos son muy específicos y no os tienen por qué sonar. Tenemos la vía del óxido nítrico, ahí tenemos sildenafilo, tadalafilo y riociguat, tenemos la vía de la endotelina, tenemos bosentan, macitentan y ambrisentan, la vía de las prostaciclinas, donde tenemos epoprostenol, hilopros y selexipac, y ahora tenemos un fármaco nuevo que es el Uno nuevo. sotatercept, que nos ha llenado de alegría porque la combinación de todas estas herramientas terapéuticas nos permite tener mejor. Porque esos tratamientos eran muy fuertes, con muchos efectos secundarios, estos tratamientos que se le daban al paciente. El sotatercept tiene unos efectos secundarios bastante tolerables y fáciles de manejar, pero algunos de los otros fármacos que he mencionado sí que son difíciles de manejar porque alguno, como el epoprostenol intravenoso, obliga a llevar una bomba intravenosa de perfusión continua. Entonces el manejo de la bomba puede ser complicado, si el catéter se sale Eso puede es. haber algún problema, infecciones del punto de punción. Sí, son manejos difíciles. Son manejos El- difíciles. El componente genético he leído esta mañana que es muy relevante. Puede tener, si hay familiares que lo tienen, Hay que buscarlo Hay que con más intensidad, sí, porque cada vez se averigua más cosas de genética, cada vez conocemos más genes que facilitan la aparición de la enfermedad y en caso de que haya algún familiar afecto con la mutación genética bien definida, es importante vigilar a los familiares. Cuando todos conocemos la crisis del aceite de colza, en los años 80, de hecho en el Hospital 12 de Octubre que estuviste trabajando, empezáis esa investigación porque hay una relación bastante directa, ¿verdad?, de hipertensión pulmonar y estos pacientes que fueron intoxicados. Efectivamente. ¿Y por qué, doctora? La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara, pero hubo una epidemia de hipertensión arterial pulmonar en el sur de Madrid en 1981, desencadenado por el aceite de colza. Entonces, en la fase aguda, los pacientes producían una especie de neumonitis, pero años después, hasta 20, 30 años después, estos pacientes han ido desarrollando hipertensión arterial pulmonar que se desencadenó por el aceite de colza. Eso motivó que varios especialistas montaran la unidad de hipertensión pulmonar allí en el 12 de octubre y eso es el motivo fundamental por el que la unidad más grande del país está allí. Está allí. ¿Y cuántas personas hay afectadas ahora mismo, por ejemplo, por esta enfermedad? Por la hipertensión Sí, arterial sí. pulmonar, pues tenemos un registro, como es una enfermedad rara, Sí. tenemos el registro español de hipertensión arterial pulmonar y todos los pacientes anonimizados, pero están todos censados y ahora habrá como 6.000 personas afectadas. En nuestro país. Sí, Pero, Más mujeres. más mujeres. De ese porcentaje, más mujeres. estamos hablando de una enfermedad rara, pero ya hay un protocolo, se hace estas pruebas de forma rutinaria cuando llega un paciente con
una con ligera sospecha. Sí. Sí, O no, tenemos un protocolo. o que no haya esa sospecha, simplemente que llegue con esos indicios de fatiga, que se haga ya esta prueba de una forma rutinaria. Sí, bueno, el llegar al ecocardiograma, que suele ser la prueba que nos pone en la pista de si el paciente puede tener hipertensión, ahí se intuye. Se intuye. Sí, el diagnóstico confirmatorio nos obliga a hacer un cateterismo cardíaco derecho, pero llegar a un ecocardiograma, por suerte, es muy común cuando cualquiera tiene fatiga, tanto para confirmar o descartar otras cardiopatías o para ya empezar a pensar que el paciente tenga hipertensión pulmonar. El ecocardiograma es una prueba bastante accesible. Pero además del ecocardiograma, que es la pieza fundamental del algoritmo diagnóstico, tenemos un protocolo claramente diseñado que se revisa periódicamente. ¿Solamente está la unidad aquí, doctora, en Toledo, en el Hospital Universitario, esta unidad de hipertensión pulmonar? ¿La tenemos aquí? Sí. Aquí. De toda Castilla-La Mancha está sí, aquí. También hay compañeros de Castilla-La Mancha que ya empiezan a involucrarse, nos derivan pacientes, trabajamos en equipo. ¿Y cuánta gente hay afectada en nuestra región, más o menos? Pues más o menos, si cada año aparece 1 o 2 personas por cada 1.000.000 de habitantes, Caray, pues son muy poquitos. Pero bueno, pero lo importante es que tengamos esa unidad en Castilla-La Mancha y que podamos contárselo a los espectadores, que la tenemos en nuestros hospitales públicos, en nuestro hospital universitario, y que se está trabajando eficientemente con esos pacientes. Sí, sí, la verdad que es fundamental la buena coordinación entre todos los profesionales de distintos hospitales y de distintas especialidades, de cardio, de neumo. Estamos haciendo un equipo... O sea, que es un equipo multidisciplinar, como decís vosotros, ¿verdad? Un para equipo poder tratar a esos con... pacientes. Desde luego, discúlpeme que no sé si lo hemos mencionado, ¿tiene cura? No tiene cura a día de hoy, no tiene cura. Es una enfermedad progresiva, grave y de momento incurable, pero es verdad que gracias a la combinación de tratamientos que hemos comentado, la vida de los pacientes es mucho mejor que hace 30 años. ¿Y la esperanza de vida? La esperanza de vida sin tratamiento es mala, no vamos a dar cifras para no asustar a nadie. Vale. Sin tratamiento la esperanza de vida es muy mala, pero ahora con un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado, la verdad que creo que estamos en un momento de esperanza. ¿Y esas personas necesitan oxígeno? ¿Tienen que ir con el oxígeno ya de por vida? La mayoría sí. La mayoría sí. Pero bueno, por eso es importante que detectemos los síntomas a tiempo para empezar cuanto antes con el tratamiento, porque eso va a hacer que la enfermedad sea mucho más lenta. Mucho más lenta la progresión, y tenemos pacientes que llevan diagnosticados 20 años y que están haciendo vida muy normal, pacientes, como comentaba él, con alteración genética, que es una enfermedad que se supone que va a ser muy grave. Tenemos pacientes que están haciendo vida normal, lo cual nos llena de alegría. Qué bien. Me voy a quedar con eso, o nos vamos a quedar con eso, mejor dicho. Sí, con la esperanza. Con la esperanza. Correcto, pero esperanza gracias a su trabajo, doctora. Gracias al trabajo, por supuesto. Y a su equipo, por supuesto. María Lázaro, cardióloga, responsable de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Universitario de Toledo. Muchas gracias. Te vamos a invitar más veces, que no habías venido a este sillón, pero queremos que vengas más. Sí, sí, que nos ha gustado mucho, porque tienes esa voz de esperanza que es tan importante, doctora. Es que es una enfermedad muy grave, mortal, pero hay que mantener la esperanza. Cada vez hay más tratamientos, cada vez encontramos más formas de mejorar la vida y es muy ilusionante, la verdad. Estamos en un momento muy ilusionante para la hipertensión pulmonar. Pues gracias por transmitirnos esa ilusión y a los espectadores de Castilla-La Mancha. Pues muchísimas gracias. Bueno, que